Ahora vamos a ver la condicional switch case break. Primero vamos a ver su sintaxis. Se pone la palabra reservada switch, entre paréntesis una variable que será la variable a comparar, y después ponemos case, número. Por ejemplo, si la opción es 1, entonces va a entrar en este apartado y se van a ejecutar los estamentos que estén dentro de ese case. Y para terminar o romper o salir del switch, se pone esta palabra que es break. Y así puedes tener varios casos, los casos que tú necesites. Por ejemplo, aquí está implementando 3, y por último un default, que son los estamentos a ejecutar cuando no se da en ningún caso. Entonces vamos a iniciar. Primero incluimos nuestras librerías iostream using namespace std y nuestra función principal, que es inMain, con nuestro return 0. Y ya está la cabecera. Ahora sí empezamos. Primero le vamos a pedir al usuario que nos dé, por ejemplo, una opción. Para eso tenemos que declarar nuestras variables. Van a ser una variable de tipo entero que se va a llamar opción. Opción es igual, y la igualamos a 0. Después vamos a mostrarle un mensaje al usuario que diga, por ejemplo, introduce o digita un número. Introduce un número. Un número. Punto y coma al final, y lo almacenamos en la variable que va a ser la opción. Punto y coma. Después vamos a usar el switch. Ponemos la palabra reservada switch, entre paréntesis la opción, que va a ser la variable. Aquí está la variable que vamos a comparar, entonces la ponemos aquí, opción. Abrimos las llaves, abrimos llaves, y dentro de esta vamos a tener nuestros case. Ponemos case 1, dos puntos, y qué es lo que se va a ejecutar. Vamos a imprimir, si es que entra en este caso, vamos a imprimir, vamos a poner cout, y vamos a imprimir, por ejemplo, elegiste el número 1, punto y coma. Y para salirnos es con break, para salirnos del primer caso. Ahora sí, case 2, dos puntos, y qué es lo que se va a ejecutar. Le vamos a mandar a imprimir al usuario, elegiste el número 2, punto y coma, y ponemos nuestro break. Que sigue después el caso 3, que tenemos, nosotros pusimos 3 casos. Caso 3, vamos a ponerle cout, y vamos a ponerle elegiste el número 3, punto y coma, con su break. Y si no se cumple ni uno de estos casos, se va por el default. El default, dos puntos, y solamente imprimimos cout. Le vamos a poner opción no válido, no válida. Ya está. Por ejemplo, aquí le vamos a decir al usuario, introduce un número. Le tenemos que poner el rango entre 1 a 3. Aquí le vamos a mostrar al usuario, introduce un número entre el 1 y el 3, entre 1 a 3. El número que el usuario digite se va a almacenar en esta opción. Después entra el switch y va a decir opción
es igual a, por ejemplo, si el usuario introdujo el 2, va a preguntar aquí y no es igual al número 2. Entonces se va al caso 2 y se comparan. Entonces, como el usuario introdujo el número 2 y el caso es número 2, entonces va a entrar aquí y nos va a mostrar elegiste el número 2. Vamos a hacer una prueba. Esperemos a que cargue. Introduce un número del 1 al 3. Por ejemplo, le íbamos a poner 2 y nos tiene que mostrar que elegimos el número 2. Elegiste el número 2. Vamos a hacer otro ejemplo, dándole un valor que no esté entre el rango 1 y 3 para que nos muestre el mensaje de default. Esperemos a que cargue. Introduce un número de 1 a 3. Vamos a poner, por ejemplo, el 4. Va a poner opción no válida. Y esto también se puede hacer no solamente con números, sino también con, por ejemplo, con caracteres. Vamos a poner aquí uno de tipo carácter, por ejemplo, un char que sea también opción. Ahí está, y le vamos a poner aquí al usuario. Introduce por ejemplo, ahorita vamos a poner una letra, ¿no? Una letra entre A hasta C. Desde A hasta C. Vamos a ponerle un salto de línea. Este backslash n solamente funciona para dar un salto de línea. Y por ejemplo aquí vamos a ponerle A, pero para usar por ejemplo char tenemos que poner una comilla simple. Y ponemos A, por ejemplo aquí vamos a poner B, ay, me equivoqué, ponemos comillas, ponemos B, y por ejemplo C. Ahí está. Y aquí por ejemplo vamos a poner elegiste la letra A. Elegiste la letra A. Se la vamos a poner en mayúsculas. La letra A. Elegiste, por ejemplo aquí también. Elegiste la letra B. Aquí. Elegiste la letra C. Opción no válida. En caso de que no sea ninguna de A, B o C, va a mostrar esto. Entonces vamos a correrlo, a compilarlo, esperemos a que cargue y vamos a elegir por ejemplo la letra C. Entonces nos tiene que aparecer elegiste la letra C. Esperamos a que cargue y aquí está. Introduce un número entre A y C. Vamos a ponerle por ejemplo la C y nos va a aparecer elegiste la letra C. Vamos a ver otro ejemplo. Otra letra que no esté dentro de nuestro rango para que nos salga el mensaje de default. Así funciona esto. Se compara la variable que introduce el usuario con cada caso, entra en el caso que corresponda, en el que sea el mismo y ejecuta los estamentos que estén dentro. Si no es ninguno, entonces muestra el mensaje o el default. Vamos a ponerle, por ejemplo, la letra W. Opción no válida. Y este es un pequeño ejemplo, un básico ejemplo de cómo usar el switch.